con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. A veces queremos que nos vaya mejor, que nos vaya bien. A veces estamos pasando por crisis existenciales, crisis familiares, crisis sociales, crisis económicas, crisis de salud, y buscamos la solución, casi siempre una solución rápida. ¿Por qué? Porque pues es difícil, ¿no?, mantenernos bien o poder sostenernos con una situación que precisamente nos ha llevado a un estado extremo de preocupación, de angustia, de dolor, de incertidumbre. Y a veces no entendemos que el problema es más de fondo. El problema tiene, pues, no lo que nosotros estamos presentando, no lo que nosotros creemos que es lo que se tiene que solucionar. Sí se puede hacer, pero nunca va a ser lo mismo si no nos vamos a la raíz de fondo, al inicio de todo. Esto yo lo comparo mucho con la medicina, porque se puede dar, por ejemplo, un tratamiento para un problema, pero si no nos vamos a la causa que ocasionó el problema, pues nunca vamos a mejorar y siempre vamos a estar dependiendo de medicamentos o de tratamientos para mantenernos con vida o con una vida más o menos llevadera, y a veces ni tanto. Esto obviamente yo lo comparto en función de lo que muchas veces la gente viene por problemas, viene por dificultades, viene por incluso manifestaciones a veces del demonio, y quieren que se les ayude. Y bueno, pues se ayuda en lo que se puede y siempre en esa disposición. Pero cuando la persona no hace un cambio de fondo, un cambio de raíz, y esto a veces es empezar a vivir una vida de fe, empezar la confesión, la comunión, empezar a renunciar a muchas cosas, a cambiar otras, pues obviamente pues es difícil. Es como querer curar una llaga que se formó en el pie porque en el zapato traes una piedra. Curas la llaga, pero si no quitamos la piedra, de nada sirve todo el esfuerzo que se esté haciendo. Bueno, uno de los elementos que puede ayudar de raíz a empezar a cambiar las cosas es cuando empezamos a hacerlo buscando servir a Dios, buscando agradar a Dios y preguntándole a Dios qué es lo que quiere que hagamos.
¿sí? Hay acciones que se tienen que hacer, se tienen que tener. Por ejemplo, quién nos gobierne o dónde voy a trabajar. Tengo que buscar un trabajo, tengo que realizar el voto, ejercer mi derecho, o tener que corregir, por ejemplo, a alguien, un familiar, o diferentes acciones que son pues fundamentales, que no podemos dejar a un lado. Pero el problema es que no consultamos, no oramos y no buscamos lo que Dios nos esté pidiendo. Apáguelo, por favor. Y obviamente pues esta situación hace que pues no tengamos ni la solidez, ni la paz, ni la sabiduría, nada para poder seguir adelante. Esto nos lo presenta el profeta Oseas, recordándole al pueblo cómo han actuado sin Dios. ¿Hay que actuar? Sí, pero no es lo mismo hacerlo con Dios que hacerlo sin Dios. Y por eso el profeta dice, han nombrado reyes, autoridades, sin contar conmigo. O sea, no quiere decir que vas a tener una comunicación directa. Oye, ¿por quién escojo? ¿Por este o por este? Y Dios te va a... no, pues tienes que votar por este. No, tiene que haber esa comunicación en cuanto a lo que ya sabemos, en lo que Dios ya ha hablado. Recuerdo cuántas veces a lo mejor el papá o la mamá le dice al hijo, quiero que hagas esto y bien. Y al ratito llega el hijo, que lo ponga aquí, y ya le había dicho que no, que lo ponga ahí, pero pues no ponemos atención. Entonces, muchos de nosotros como católicos no hemos puesto atención a lo que Dios nos pide. Y estoy hablando pues de los aspectos más básicos, como los mandamientos, como las obras de misericordia, como lo que debo de creer, como los dogmas o principios de fe, cómo actuar con respecto a situaciones que pueden estar poniendo en peligro muchas cosas, siempre con amor, con caridad, pero con la verdad por delante. Entonces, cuando no actuamos así, pues obviamente las cosas no funcionan. Y por eso el profeta les recuerda y nos recuerda a nosotros cuántas de las cosas que estamos haciendo, lo cotidiano, lo que tenemos que hacer diario, cuánto de ello es ofrecido, es presentado y es consultado para Dios y en Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no funciona. Hace poco vino una pareja que estaban siendo atacados fuertemente por el demonio. Y pues yo les dije, miren, hay exorcistas, nosotros lo hacíamos, ahorita ya no lo hacemos, y hay sacerdotes indicados por el obispo para realizar ese tipo de acciones. Pero se me ocurrió preguntarles, bueno, ¿y están casados? No, le digo, pues, o sea, tienen que empezar, sí, se les puede ayudar, pero tienen que empezar a cambiar su situación, porque pues por más oración que se haga, muchas veces el demonio no sale o no son liberados precisamente porque no hay un cambio de vida, o al menos el propósito real de cambiar y dejar esa situación. Entonces les dije, pueden hacerle todas las oraciones del mundo, pero si en ustedes no hay esa búsqueda verdadera de agradar a Dios, de estar con Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios, pues a veces mucha gente no entiende esto, algo tan básico, que luego se enoja. No, pues es que yo le pedí a Dios y no me hace caso. No quiere decir que Dios no pueda escuchar a alguien que no esté en gracia, claro que nos escucha, y Dios tiene la última palabra, y sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. He sabido y me ha tocado situaciones en donde a lo mejor
no se está en gracia y Dios actúa, pero actúa para que después te conviertas, para que tú entiendas la importancia de estar en la gracia de Dios. Pero cuando lo hace y no hay una conversión, pues viene a ser a veces una situación más peligrosa. Y está ese pasaje donde Jesús, después de expulsar al demonio, le dice: pórtate bien, porque si no después va a venir algo peor, viene algo más fuerte. Entonces vean esta situación del profeta: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, no porque Dios no lo supiera, sino porque no fue consultado, no hubo esa intención como la hay en nosotros. A lo mejor en el trabajo no hay la intención de ofrecimiento, en el quehacer no hay la intención de ofrecimiento. Es tan simple, tan, entre comillas, tonto, pero que puede ser tan poderoso y transformante en nuestras vidas para verdaderamente construir algo diferente. Dice: tu becerro Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él, el reino del norte, ¿no? ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Para nosotros, ¿hasta cuándo vamos a estar sin confesarnos? Sin buscar la reconciliación, sin buscar la sanación, el perdón, el pedir perdón y el perdonar a los demás. Esta es otra herramienta que mucha gente no entiende la importancia y el poder que tiene en el bienestar de las personas. Como médico les puedo decir que hay enfermedades que vienen del coraje, que vienen del odio. O sea, personas que hasta cáncer pueden provocarse por no tener esa sanación, por no perdonar o por no perdonarse. Dice: un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedarán hechos trizas. Efraín ha construido multitud de altares, o sea, idolatría, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera de un extraño. Nosotros tenemos muchas manifestaciones de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y nos damos cuenta de que no oímos, no ponemos atención, no actuamos, no obedecemos, ignoramos completamente lo que deberíamos de hacer. A veces en algo tan sencillo como tu diario hacer, ¿no? Si eres ama de casa, si eres empleado, si eres sacerdote, si eres lo que sea. O sea, tú tienes tus actividades diarias, tus responsabilidades, y a veces ni siquiera eso hacemos, o si lo hacemos, no lo hacemos bien. Entonces, cada uno tenemos que vernos precisamente que no estamos haciendo, y a lo mejor hacemos, el artesano tiene que hacer cosas, pero cuando no es ofrecido a Dios, a lo mejor se está haciendo un becerro de oro, o sea, un ídolo. Y muchas veces podemos con nuestra actitud hacer ídolos que no es que fabriquemos un ídolo físicamente, pero sí lo hacemos en nuestro corazón. Y terminamos precisamente, como dice el profeta, ¿no? Haciendo becerros que no son Dios, y quedará hecho trizas. Y bueno, siembran vientos y cosechan tempestades. Y ahí es donde a veces hay padres que por más que me esfuerzo, las cosas no me salen bien. Y dice, fíjense, su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano. Y si llegas a producir, llega el extranjero y se lo lleva. Es importante descubrir precisamente que, repito, no es lo mismo hacer algo con Dios que hacerlo sin Dios. Y estar muy atentos, porque sin darnos cuenta, o a veces conscientemente,
nos vamos fabricando ídolos, el ídolo del trabajo, el ídolo del dinero, el ídolo del placer, el ídolo del descanso, el ídolo de tantas cosas que es a lo que nosotros le rendimos tributo con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, a donde nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en esas situaciones, ¿sí? Dice, aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto. Hay gente que puede estar rezando, puede estarse dando golpes de pecho, pero no le estamos dando gusto a Dios. Porque por un lado pedimos, pero por el otro fregamos. Por un lado muy devotos y por el otro a lo mejor lastimamos, herimos o no cumplimos con la parte que nos corresponde. Y por eso este salmo, que es muy interesante, ya en algunos momentos lo hemos meditado, este Salmo 103. ¿Cuál es el peligro y cuál es el beneficio cuando tienes un ídolo o cuando tienes a Dios? El problema es que cuando tenemos algo que adoramos, nos convertimos en eso que adoramos. Entonces, si nuestra adoración, nuestra búsqueda es el dinero nos va a arrastrar y nos va a quitar mucho de nuestro ser. Si es el placer, pues obviamente nos vamos a convertir en lujuriosos. Si es el dinero, en materialistas. O sea, se convierten en aquello en lo que adoran. Y lo dice el Salmo. Dice, nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Y aquí viene la sentencia. Que sean como ellos quienes hacen y quienes confían en ellos. O sea, si yo confío más en todo eso que en Dios, me voy a convertir en aquello en que yo confío, en aquello en que yo pongo mi corazón, en aquello en donde pues pongo mi confianza o pongo mi tiempo, mi esfuerzo. Y no estoy diciendo que no vamos de trabajar, que no vamos de poner esfuerzo, pero el problema es que a veces vivimos como si trabajamos y vivimos como si fuéramos a vivir 100,000 años o toda una eternidad. Y se nos olvida que también está la parte del alma, la parte espiritual, que esa sí es la que va a vivir eternamente. Entonces, cuando una persona no entiende el peligro y la bendición, peligro cuando no es Dios y la bendición cuando es Dios, porque si adoramos al único Dios verdadero, nos convertimos más como Él. Bondad, paciencia, amor, tolerancia, ¿sí? No ser jueces. A veces simplemente es decir, oye, pues trata al otro como quiere ser tratado. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque de ahí viene Dios, de ahí viene todo lo que Dios nos da. Y cuando decimos, ay, le pido a Dios que me dé paciencia, probablemente necesites trabajar más en tu adoración. Siempre hay que pedir lo que necesitamos, pero entre más adoremos, más fuente tenemos de gracias para vivir y para hacer lo que Dios nos está pidiendo en medio de todo lo que tenemos que ir enfrentando. Y es entonces cuando alguien adora al verdadero Dios, reconoce cuando es de Dios algo y cuando no. Y esto lo vemos en el Evangelio. Los fariseos, la gente de la autoridad judía, fariseos, sacerdotes, escribas, ancianos, no adoraban a Dios. Y esto obviamente los lleva a no reconocer cuando Dios se manifiesta. Por eso acusan a Jesús de que expulsaba demonios en nombre de Satanás. Y es cuando vemos la gente sencilla, que sí,
oye a Jesús, ve milagros y reconocen que Él es el profeta o que es el Hijo de Dios. Va a costar trabajo, no lo van a hacer de la noche a la mañana y sabemos que lo van a abandonar todos, hasta sus discípulos. Pero lo interesante es esto, reconocer lo que es de Dios. Se da más en una persona que adora que en una persona que nada más de vez en cuando reza, que de vez en cuando se confiesa, que de vez en cuando comulga, o peor tantito, nunca lo hace. Entonces difícilmente podrá discernir en sus acciones y en sus decisiones lo que sea verdaderamente agradable a Dios. Y entonces pues nos vamos convirtiendo en huraños, en materialistas, en lujuriosos, en mentirosos, en tantas cosas, porque permitimos pues todo esto donde depositamos nuestro corazón. Y sí, de vez en cuando, sí, yo quiero que Dios me muestre, yo quiero que Dios me diga, pero pues aunque Dios se te manifestara, no lo vas a ver, no lo vas a poder ver. Y no me refiero a una visión, simplemente en su voluntad, porque no hemos trabajado en nuestra adoración. Y quedémonos con esta idea, nos vamos a convertir en aquello que adoramos y que confiamos. Y esa es la medida para que tú veas en qué te estás convirtiendo. Hagamos un momento de silencio.